En la casa de Pedro no había dinero para juguetes, pero eso no era impedimento porque su madre tenía una hoja en blanco. Y la madre decía que en una hoja en blanco cabían todas las posibilidades. Así que Pedro, cuando volvía del colegio, iba a casa y le decía a su mamá: mamá, hazme un juguete. Y la madre cogía aquella hoja en blanco donde cabían todas las posibilidades y doblaba y volvía a doblar. Y le hacía una hermosa casa. Y entonces Pedro salía a la calle a jugar con sus amigos y les enseñaba la nueva casa. Y entonces abrían la puerta y todos se metían dentro y jugaban todo el rato. Saltaban encima de las camas, se metían en la cocina, hacían batidos de fresa. Y cuando ya se aburrían, salían todos por la puerta. Y Pedro regresaba a casa y le decía: mamá, hazme otro juguete. Y entonces la madre cogía aquella hoja en blanco donde cabían todas las posibilidades y doblaba y entonces le hacía un hermoso sombrero. Y entonces Pedro salía de casa con su sombrero puesto y todos los niños de la calle se querían probar el sombrero y el sombrero pasaba de cabeza en cabeza. Todos los niños se lo probaban hasta que... ya olía un poco mal. Y entonces Pedro regresaba a casa y le decía: mamá, hazme otro juguete. Y la madre doblaba aquella hoja de nuevo y le decía: bueno, pero ahora me vas a tener que ayudar, vas a tener que soplar. Y le decía: venga, sopla, pero sopla, no seas tímido, sopla. Y él soplaba. No, pero tiene que ser más fuerte, le decía la madre. Y Pedro soplaba. No, pero más fuerte. Y entonces él cogía aire y aquel sombrero se convertía en una hermosa cometa y salía Pedro por la puerta de su casa volando aquella cometa y todos los niños corrían detrás de él, calle arriba, calle abajo, detrás de la cometa, y todos la querían volar. Y cayó la noche volando aquella cometa y también cayó la cometa y cayeron las ganas de jugar. Todos los niños regresaron a casa, incluido Pedro, que llegó y su madre ya tenía preparada una sopa de cebolla para cenar. Se fue a lavar las manos porque Pedro era un niño muy limpio y cuando regresó a la mesa se encontró que su mamá tenía en las manos aquella cometa. Le dijo: esto no es una cometa, hijo, esto es un huevo. ¿Un huevo, mamá? Sí, un huevo. ¿Un huevo? Sí, un huevo. ¿Cómo va a ser un huevo? Eso no tiene forma de huevo. Y entonces la madre le dijo: bueno, porque a veces las cosas no son lo que parecen, pero esto te puedo asegurar que es un huevo. Mira, sopla. Y sopló igual que se sopla la sopa cuando está caliente. Y cierto era que aquello era un huevo del que nacía un barco. Atento, Pedro, esta es la historia del capitán Malapata. El capitán Malapata era un capitán que tenía muy mala suerte, porque barco que cogía, barco que hundía. Y un día llegó aquí a las islas de Canarias, este capitán Malapata. Llegó justo a Bajamar. Ahí estaba el capitán Malapata, descamisado, despantalonado, descalcetinado y desgorrado, cuando la gente se fijó en él. Dijo: ay, pobre hombre. Y como son tan majos la gente de Bajamar, pues dijeron: bueno, vamos a comprarle unos pantalones. Le compraron unos pantalones negros y vamos a comprarle también unos calcetines. Le compraron unos calcetines blancos y también unos zapatos azules y también una camiseta blanquísima, porque el color favorito de este capitán era el blanco. Así que le compraron una camiseta blanquísima, y le compraron también un sombrero amarillo. Bueno, pues estaba el capitán con su sombrero amarillo, su camiseta blanquísima, en mitad de la plaza, y dijo: hombres de bien, hombres de mal, ¿quién se quiere embarcar en una nueva aventura? Y entonces 5 personas de ahí del pueblo dijeron: yo. Y se subieron con él en un barco que previamente él había sustraído. Se subieron en aquel barco y a uno de ellos nombró su timonel. El timonel se puso al timón y el barco zarpó. Ola arriba, ola abajo, ola arriba, ola abajo. Y 5 olas más allá, el capitán miró hacia el fondo y lo vio todo despejado. Miró hacia la izquierda. La izquierda es
La izquierda es el lugar donde tenemos el corazón. Esa es la izquierda. Pues miró hacia la izquierda y lo vio todo despejado. Miró hacia la derecha y lo vio todo despejado. Pero miró justo encima del barco y encima del barco había una nube negra, negrísima, que amenazaba tormenta. Y se fue hacia el capitán y le dijo: capitán, mi capitán, ¿qué le parece si regresamos a puerto ya que estamos a 5 olas de distancia? Porque hay una nube negra, negrísima que amenaza tormenta. Y el capitán, ¿sabéis lo que dijo? Dijo: que nada, que negra ni negra, eso no es una nube ni es nada, eso son 4 gotas. Y empezó a cantar: son 4 gotas, ¿sabéis qué más me da? Son 4 gotas, ¿sabéis qué más me da? Son 4. Y la nube que estaba arriba del barco, negra, negrísima, que tenía unas orejas enormes como las de un elefante y escuchaba muy bien, ay, se ofendió al escuchar a aquel capitán cantando: son 4 gotas, ¿a mí qué más me da? Y cayeron las primeras gotas. Y después de las primeras gotas, la tormenta. Y después de la tormenta, un trueno. Y después del trueno, fijaos, un rayo que partió un lateral del barco. ¡Ay! Y el barco, glu, glu, y toda la tripulación, ¡guau! Y claro, el capitán dijo: vamos a ver, tranquilizaros, que no pasa nada, que el barco no se va a hundir. Pero claro, ¿quién pensaba que el barco no se iba a hundir si el barco iba glu, 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 y entraba agua y agua y agua y agua? Y el capitán: que no pasa nada, mirad, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: nos vamos a colocar todos en el otro extremo del barco, aquí, a la izquierda, donde el corazón. Pues ahí, nos vamos a subir todos, y eso hicieron. Se subieron todos, ahí al lado del corazón, y mirad, que sí, que el barco se niveló. A ver, que es verdad que seguía entrando un poquito de agua, pero el barco navegaba. Así que el timonel de nuevo cogió el timón y comenzó de nuevo a navegar aquel barco, ola arriba, ola abajo, ola arriba, ola abajo, y 5 olas más allá. El timonel miró hacia el fondo y lo vio todo despejado. Miró hacia el lado del corazón, hacia la izquierda, y lo vio todo despejado. Miró hacia la derecha y lo vio todo despejado. Pero miró justo encima del barco. Encima del barco ya no había una nube. Había dos nubes negrísimas que amenazaban tormenta. Y claro, se fue directo para el capitán y le dijo: capitán, mi capitán, verá que justo encima del barco tenemos 2 nubes negrísimas que amenazan tormenta. ¿Qué le parece? Ya que estamos a unas 10 olas de distancia, ¿qué le parece si regresamos a puerto? Pero el capitán, necio él, dijo: no, eso no son nubes ni son nada, eso son 4 gotas. Y comenzó a cantar de nuevo la canción: son 4 gotas, a mí qué más me da, son 4 gotas, a mí qué más me da. Y claro, las nubes que estaban arriba, negrísimas, con unas orejas enormes, lo escucharon y se enfadaron y empezaron a dar vueltas y a chocar entre ellas. Y las primeras gotas, y después de las gotas la tormenta, y después de la tormenta el trueno, y después del trueno, fijaos, un rayo que partió al otro lado del barco, y ya no entraba solo agua por un lado, sino que entraba también por el otro, y el barco glup, 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 glup. ¡Ah! Toda la tripulación gritaba: ¡ah, que nos hundimos, que nos hundimos, que nos hundimos! ¡Ah! Y el capitán dijo: ay, por favor, tranquilidad, no pasa nada. Fijaos, aquí justo en mitad del barco, ¿lo veis? Hay una rayita que se llama mástil. Pues ahí nos vamos a subir todos, ahí en ese palo, ¿qué os parece? Y bueno, pues todos se miraron y empezaron a trepar por aquel palo, y se quedaron ahí enganchados como monos. Y ahí estaban enganchados como monos. El timonel dijo: bueno, pues no voy a bajar a por el timón, pero parece que el barco navega. Y efectivamente que el barco navegaba, ola arriba, ola abajo, ola arriba, ola abajo, y 5 olas más allá. El timonel, que era el que más arriba estaba del mástil, miró hacia el frente y lo vio todo despejado. Miró hacia un lado y lo vio todo despejado. Miró hacia el otro lado y lo vio todo despejado. Pero miró hacia arriba y ya no había una nube, ni había 2. No, tampoco había 3, ni 4, ni 5, ni 6, había 7.894 nubes. Porque
tenían un grupo de WhatsApp y se habían pasado mensajes entre ellas y habían venido todas las nubes a ver qué pasaba con aquel barco y con aquel capitán y estaban ahí todas amontonadas y claro, el timonel dijo: ay, mi capitán, que hay un mogollón de nubes ahí arriba, negras, negrísimas, que amenazan tormenta. ¿Qué le parece si volvemos de nuevo a puerto? Y el capitán dijo: eso no son nubes ni son nada, eso son 4 gotas. Y comenzó a cantar de nuevo: son 4 gotas, ¿sabéis qué más me da? Son 4 gotas, ¿sabéis qué más me da? Y toda la tripulación cantaba: son 4 gotas, ¿sabéis qué más me da? Y entonces las nubes empezaron a echar las primeras gotitas y después de las primeras gotitas la tormenta y después de la tormenta un trueno y después del trueno... Mirad lo que sucedió. Fijaos. Total, dicen que aquel barco se hundió. Cayó en las más absolutas de las profundidades, a 15 olas de distancia de ahí del puerto de Bajamar. Cuentan también que el capitán junto con aquellos 5 marineros flotaron sobre las olas durante un rato, hasta que el timonel dijo: bueno, ¿qué? ¿Nos vamos para Bajamar? Y dijo: bueno, venga, pues sí. Y todos comenzaron a nadar. Y nadaron. Bueno, pues tan solo estaban a 15 olas de distancia. Enseguida llegaron. Llegaron los 5 marineros porque el capitán, en vez de nadar hacia puerto, dicen que nadó al lado contrario, justo donde hay una línea en el mar, esa línea que se llama horizonte, ahí. Pues dicen que le vieron llegar a esa línea que llaman horizonte, ahí donde el sol se mete como si fuera una galleta María en leche. Pues así, pues ahí en esa línea, a esa línea llegó. Se cogió a la línea, miró hacia abajo y dicen que se tiró de cabeza y que ahora nada por el otro lado del mundo. Dicen también que esos 5 marineros cada domingo bajan al puerto a pescar con las cañas, ¿eh? No se volvieron a meter en un barco, no, le cogieron un poco de miedo. Así que en el puerto lanzan las cañas y se ponen a pescar. Y dicen que uno de esos domingos, cuando estaban pescando, ¡pum! ¡Ahí va! ¿Qué es esto? No lo sé, dijo uno de ellos. ¡Ay, déjame ver! Dijo otro. ¡Ay, espera, que yo sé! Pero no era un pescado, ni era un calamar, ni era un alga, ni era una gaviota. ¿Sabéis lo que era? Os lo voy a mostrar. Al principio no sabían muy bien lo que era, hasta que desliando, se dieron cuenta de que lo que habían pescado era la camiseta blanquísima del capitán. Y no venía sola, que venía con un mensaje. Os lo leo. ¿Sí? Lo voy a leer. El mensaje decía... Bueno, yo lo empiezo y vosotros lo termináis. Decía... Colorín colorado, este cuento se ha acabado.